escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con aguardiente y tequila. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte con aguardiente y tequila. Mas é dois meses, não? Estamos. Hey, Mayango Josqueta Briachi, que vendia, ten cuenta, no Mayango Josqueta Briachi, Mayango Josqueta 12,000 dinenta para, anto maneira me dá se foi a me ainda acaba compra mais que um pida, bota mirando nanta Zwaia Briachi nan canti caminho, compra mais que pida para botar dentro, so a dentro conta, que mendi uma vez que botar dentro, se botinha linha de água, andori nang bopor num pida não, tapa do outro buraco né. Bom, maneira yama anunciar que por isso rempang awemeinta, me está conversando rato também com Jonathan Ponce. Jonathan tá de Expo Novidade Curaçao. Essa aqui não te promebiaco é Expo colombiano que não tem com a autoridade né que não se binda contabo também de Expo Novidade Curaçao. Nanta que tem WTC anto tour e dia né que não tem fora dia sobre meinta. Teco dia sobre a noite e Jonathan mes por também dunami todos diferentes detalhes né também para o que te trata é Expo Novidade Curaçao que também toma lugar ou que está tomando lugar todo dia na Quinancaba de WTC. Bienvenido Jonathan, un placer tenerlo acá en Curaçao. Muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que ustedes están que vienen con el Expo, ¿no? No, señores, esta es, bueno, tratamos siempre de recalcarlo y comentárselo a la gente. Esta es como nuestra segunda casa. Ajá. Nos sentimos un curazaleño más. Nosotros es la plaza a lo largo de la actividad de nosotros, que es un poquito más de 32 años. Ajá. Es la plaza que más hemos visitado, más veces hemos venido. Okay. Yo creo que esta puede ser la 18 o 20ª vez, también la 20ª vez que vienen a Curaçao. Sí, y señor. cada vez traen nuevos productos, ¿no? Esa es la idea, porque pues, siempre traemos lo mismo, pues la gente va a pensar, pues, ¿para qué vamos? Sí. Entonces, no, la idea es eso, ir renovando cosas, porque pues todos los días salen cosas nuevas, cosas que nos facilitan la vida, cosas diferentes. Todos los días nace una necesidad nueva. Hace, por ejemplo, 50 años, 60 años, no existía la televisión a color. Correcto. Entonces uno decía, bueno, televisión, nos escuchaban las personas las novelas y eso por radio. Sí. Hoy en día pues ya pasaron de los televisores grandes a los delgaditos, LCD, plasma. Sí. Y hoy en día, por ejemplo, todo se ve a través de un celular, una tablet o simplemente de un proyector. Sí, ahorita, y hay productos también que ustedes traen, no solamente los nuevos, pero hay productos que son populares, que la gente quiere otra vez. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Hay productos que tienen dos funciones o dos sentidos. Uno, son productos de consumo, por ejemplo, masivo, y son productos que se acaban.
Entonces la gente les gusta mucho, entonces toca volverlos a traer. Y hay unas poquitas referencias que por ejemplo son productos que le duran a uno 15, 20 años, pero hay personas que de pronto dicen no alcancé a comprar el mío o se agotó muy rápido, entonces se traen unas poquitas piezas para aquellas personas. Pero ¿cuál es la idea? Por ejemplo, en esta oportunidad hemos traído alrededor de 1000 referencias diferentes, Ok. de las cuales por lo menos vamos a encontrar 150 productos completamente nuevos que jamás habían venido a la isla. Ok. Y entre esos 1000 por lo menos hay 300 o 400 que no se traían unos hace 3 años, unos hace 10 años, por ejemplo, porque volvió el panchi para la cocina. No había venido más o menos hace 10 años. Ok. Y ya venimos con una tecnología completamente renovada. Son panches que vienen en roca volcánica, que es una piedra completamente natural. Ajá. Son sartenes antiadherentes para evitar cocinar con grasa, con aceite, con mantequilla tan frecuentemente, pues que son cositas que no son en exceso muy saludables. Pero, ok, yo no soy tan bien en la cocina, pero explícame eso del panche otra vez, como, que no sé, es duradero, me imagino. Por Porque es supuesto. de piedra volcánica, ¿cómo? De ¿Así? piedra, sí, de piedra volcánica. Entonces es una Ok. roca que se extrae de los volcanes, de lo que expulsan los volcanes, Ajá. y simplemente se texturiza y se vuelve una piedra natural. Entonces tiene unas propiedades muy, muy, muy bonitas, en las que, por ejemplo, tú puedes freír un huevo sin ponerle ni una sola gota de aceite. No. En ese panchi. En el panchi y Ok. no se va a pegar. Normalmente si nosotros llegamos a hacer eso en un sartén convencional, Ajá. el desastre va a ser monumental porque todo se va a pegar. Decimos en la feria, no se pega el huevo al sartén, sino el sartén se pega al huevo. Ok. Y terminamos comiéndonos eso. Y mira, ustedes dan demostración de eso porque yo quiero ver, porque yo empiezo y pongo aceite y eso y ahí va a ves la cosa. Pero pues con este panchi no se necesita poner aceite, se puede hacerlo sin el aceite entonces. Sin el acelerante. Entonces, por ejemplo, ¿qué atractivo siempre ha brindado la feria? ¿Por qué gusta tanto, por ejemplo, en Curazao en particular y pues a todos los lugares donde lo hemos llevado? Porque no es entrar a un sitio, a un almacén, a una tienda, Ajá. ver algo colgado en la pared y decir, uy, esto dicen que es muy chévere, lo llevo y después llego a la casa a averiguar cómo funciona, cómo lo Ajá. utilizo, cómo lo limpio, cómo le hago mantenimiento, que las instrucciones estén en español, en holandés, en inglés, en alemán, en chino. Entonces vamos a quedar, decimos que en Colombia quedamos vueltos un 8. Ok. ¿Cuál es la idea y el atractivo? Que a la feria, a la expo, no van a llegar solamente a comprar, sino a disfrutar de una maravillosa experiencia. En cada uno de los productos hay un profesional. Ok. El profesional les va a hacer una demostración completamente gratuita, que no es una demostración, sino es un show. Entonces les van a enseñar cómo funcionan los productos, para qué sirven, para qué no sirven, el mantenimiento, los cuidados, diferentes funciones. Van a poder palpar los productos, tocarlos, interactuar con ellos. De pronto, cuando nosotros vemos algún almacén, tú dices, ay, quisiera saber si esto me sirve para tal cosa, pero pues me toca llegar a averiguar a la casa. Sí. Aquí no, entonces tú puedes decir, mira, en ese sartén puedo hacer un pescado sin utilizar aceite, o qué pasa si se me cae un poquito de leche y se quema, Ajá. o si por accidente le boto un poquito de plástico. Entonces no hay que llegar a averiguar ese tipo de cosas, sino que ahí mismo les van a resolver las dudas. Correcto. Entonces es un plus que no solamente se vuelve a ir a comprar, sino una experiencia maravillosa. Ok. Que es, por ejemplo, el panchi, tú le pones un pedazo de plástico y no se pega y no se quema sobre el sartén. Ok. Le puedes poner leche y es supremamente fácil de limpiar si de pronto llegamos a tener un accidente por el mismo material. Entonces allá les van a hacer una demostración bonita, van a ver que no se necesita aceite y que simplemente, por ejemplo, con soplar Ajá. con la boca el huevo se va a deslizar del sartén. Ok. Y lo vamos a poder servir para desayunar. Bom, me diga, pues a mí es lo escuché que vendí, la gente, como tú dijiste, es como una demostración, pero es un show también de los productos que van. Ahorita traíste acá dos productos, veo un carro ahí, pues me imagino que es algo que tiene que ver con el carro. Lo que traíste es algo de base seguirnos online, pues vamos a ver stream, ahora en ambos WAC es producto también. ¿Qué es lo que traíste ahí?
Bueno, aquí vamos a traer una pequeña muestra de algo que tenemos. Nosotros dividimos la feria por líneas. Ok. Entonces tenemos allá productos para el hogar, salud, belleza, cocina, joyería, bienestar, gastronomía. Traemos unos dulces espectaculares, dulces Ajá. autóctonos, todos, como 7 dulces diferentes, todos a base de dulce de leche y otros mezclados con dulce de guayaba, que es una fruta que se da en Colombia. Ok. Entonces, entre eso tenemos la línea automotriz. En la línea automotriz vamos a encontrar alrededor de unas 8 a 9 referencias diferentes. Hoy trajimos 3 nomás para darles como un pequeño abrebocas. Ok. Entonces, por ejemplo, este de acá, el líquido, se llama AutoShield. Entonces, este es un producto que ha tenido un impacto espectacular a nivel mundial. Es líder en ventas en Colombia, por ejemplo. Lo trajimos, la última versión que hicimos ahorita en marzo, lo trajimos a Curazao por primera vez y a la gente le fascinó, se le encantadísima con el producto, porque es un producto que nos sirve para varias cosas y nos ayuda en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, lo básico, es un elemento para lavar el auto, ¿vale? Pero entonces lo lavamos y el carro queda brillante al mismo tiempo. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, que no necesito utilizar ni una sola gota de agua. Entonces imagínate tú poder lavar tu auto sin utilizar agua. Que la gente cuando llega a la feria uno le dice, mira, ¿para qué lavas el carro sin auto? El auto sin agua. Ajá. Y la gente lo que hace es que se totea de la risa y dice, no, pero estás loco, ¿cómo sin Sí. agua? Sin agua. Ajá. Le decimos, ven y les mostramos en el vehículo. Y se dan cuenta que con solamente una rociadita pequeñita y 2 toallitas, una húmeda y una seca, lavan el auto sin utilizar y sin desperdiciar agua. Entonces, primero, ahorro de agua. Segundo, no rasca la pintura. Viene a base de un gel natural, entonces no se va a rayar el auto, no es de que, ay, mira que le dejó la línea, le quitó Ajá. la pintura, nada en absoluto. Adicional a eso, con el paño seco se le da brillo al carro, queda como si le hubieras puesto una máquina y una crema y queda súper brillante, como si lo sacaras de una agencia. Y lo tercero, aquí en Curazao, entre las muchas bondades que tiene la isla, que es un paraíso tropical, tiene ciertas cosas nocivas por lo mismo. Y entonces por acá, por el exceso del sol, Sí. por quedar tan cerca del mar, estar rodeada de mar, pues el tema del salitre, de la grasa, la arena, el polvo. Por ejemplo, yo vengo de Bogotá, de la capital colombiana. Ajá. Allá un carro dura limpio, más o menos 3 días. Entonces tú lavas tu carro por ahí cada 15 días. Ajá. Acá el carro se lava entre 1 y 2 veces por semana. Sí. Porque tú lo lavas y lo puedes lavar a Mucho mediodía. stock. Sí, sí. Y de pronto llegas a la noche y el carro ya está sucio. Ya los vidrios tienen salitre, la pintura ya tiene arena, tiene polvo, tiene grasita. Y todo eso lo seca y lo cristaliza el sol. Entonces, ¿qué hacemos con AutoShield? Que la cera, al ser natural, funciona como un escudo protector. Y con esto solamente tienes que lavar el auto por ahí cada 2 o 3 semanas. No tienes que andarlo lavando semanalmente. Ok. Entonces, no solamente te ayuda a ahorrar dinero, te ayuda a ahorrar agua, sino que también el recurso más importante de un ser humano hoy en día, que es el tiempo. Sí. Entonces, lo que te digo, ha tenido un impacto ambiental espectacular por el tema del ahorro del agua. Eso es el AutoShield, ¿no? El AutoShield, El sí, señor. AutoShield. Y lo que tienes ahí al lado del AutoShield, Entonces aquí tenemos un complemento. Esto, por ejemplo, es un complemento para AutoShield que ok. viene para los cristales. Ok. Entonces las lluvias, las marcas de agua y de la lluvia ácida, Ajá. con este lo vamos a poder eliminar. Esto simplemente trae un ok. líquido especial en la parte interior, lo vas a oprimir contra el cristal, él se va dosificando y con la esponja le haces un poquitico de fricción, con un poquito de fuerza y eso nos va a ayudar a eliminar todo ese tipo de problemas y hace que el agua se difumine entre el cristal. Entonces Ok. para que no estorbe tanto al manejar. Y este acá, el que dice 4 en 1, es un cargador espectacular. Esto, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, a veces sales de la casa sin batería. Es un charger, pues es un cargador, un charger, ajá. Sí, entonces, por ejemplo, normalmente a veces tú sales de la casa Ajá. y de pronto tienes el celular un poquito descargado. Ok. Entonces tú dices, no, pues yo lo cargo en el auto, pero te toca andar con los cables, te toca andar Ajá. mirando que te funcione. Eso es un 4 en 1. Lo metes así y entonces... Entonces, ajá. mira, tú lo introduces en el lighter, ¿listo? Ajá, ajá. Pero entonces lo que te digo, normalmente andas con el cablerío, a veces se Ajá. te pierden o se te dañan. ¿Qué tiene este de particular? Que viene ya con 2 cables integrados. Ajá. Uno Lightning para el iPhone Ajá. y uno tipo C, que es el que está ahorita Sí. en uso. Entonces, simplemente lo vas a jalar y es retráctil. Tiene el wire adentro también. ok. Exacto, entonces cuando lo sueltas, él ya queda en esa posición y tiene un extensor bastante largo, Sí. casi de 1 metro.
Sí, sí, Si sí. quieres un iPhone, también lo puedes cargar. Ok, Ahora, ok. si tienes más dispositivos, tiene dos ranuras, una tipo C y una tipo USB, una tablet, un computador, diferentes cosas, hasta una cafetera que funcione por USB lo puedes llevar ahí. Sí. Y adicional a eso tiene una pantalla que te mide el voltaje. Entonces terminaste de utilizarlo y para simplemente ver. vas a jalar nuevamente el cable y él es va retráctil. dentro. Entonces ya no hay que tener el desorden. Eso es muy práctico, Momo, porque Supremamente práctico. No necesita el cable tampoco para... Ok, ok, Por ok. ejemplo, entonces tú le dices el tamaño, entonces dices, no, pero entonces no, porque es que me va a estorbar para manejar, para la Sí. palanca de los cambios. ¿Qué tiene? Que si nos estorba, lo podemos girar. Lo puedes doblar también, ok. Bom, mira, creo que ya yo me fascino con ese 4 en 1 ahí que traíste, porque en verdad lo práctico es que ya tiene el cable, se dobla y es muy práctico para usar, pero eso es la meta también del Expo Novedad de Curazao. Y como tú dijiste, ustedes traen de todos tipos para la belleza, para la cocina, salud, joyería. hogar, herramientas, bienestar. Entonces Ok. vamos a encontrar, por ejemplo, como para darte un pequeño abrebocas, vamos a encontrar, por ejemplo, el stand de la joyería, que son las prendas de materiales colombianos y muy altísima calidad. Y vamos a encontrar alrededor de unos 600 diseños diferentes y de todo tipo de piezas: tobilleras, cadenas, anillos, aretes, pulseras, gargantillas, tobilleras. Eso es un sinfín de piezas. Ajá. ¿Y hasta cuándo van a estar? Ya nos quedan los últimos días. Ok, Estamos por ok. los últimos días, por la recta final. Recuerden que algo que trato siempre de recalcarles, nosotros tenemos, a pesar de que nos sentimos un curazaleño más, Sí. nuestra identidad, nuestros papeles son colombianos, nosotros Sí, no sí. estamos exentos Sí. a cumplir la ley de Curazao. Sí. Nosotros nos apegamos a las normas y nosotros tenemos un tiempo establecido aquí en la isla, un tiempo Ok. determinado. Y Ok. no es nuestra intención llegar a romper las normas. Entonces nosotros tenemos un permiso determinado para tener que regresar. Entonces, debido a eso, pues venimos por muy pocos días. Sí. Esto es un evento donde traemos un sinfín de cosas que vienen para Curazao y que son cosas que no se consiguen Sí, aquí en la isla. Correcto. Entonces, correcto. para que aprovechen, traemos, por ejemplo, barriles asadores, barriles ahumadores. Es un barril en el que tú alcanzas, hay de 3 tamaños. En el grande puedes meter hasta 30 libras de carne para Ok. asarlas en 1 hora. Sin humo, sin desastre, sin reguero. Normalmente uno hace un asado y tiene que comer primero 2 personas para poner más carne y comer los otros 2 y así, y se le va uno todo el día. Aquí todos comemos al tiempo y en 1 hora está la carne. Ok. Vamos a encontrar fajas, la concha de nácar para proteger la piel, elementos de cocina, procesadores de alimentos, extractor de jugos, Ok. llave multiusos, que es una llave que en una sola herramienta nos reemplaza toda la caja de herramientas. Ok. Entonces nos ahorra espacio y nos ahorra pues mucho tiempo también. Vamos a encontrar cremas para limpiar. Pues es muy práctico los productos son muy prácticos lo que traen. ¿Y desde cuándo cuándo puede ir la gente? No, ya estamos abiertos. Bueno, Ok. no, todavía nos queda para abrir alrededor de unos 20 minuticos. Ok. Recuerden que nosotros estamos ahí en Piscadera, Ajá. en WTC. Cuando lleguen al estacionamiento, hay un amplio estacionamiento, más de 300, 400 espacios. Sí. Si usted tiene el tractor, el camión más grande de todo Curazao, lléguese allá porque hay espacio para parquearlo. Ok. Van a subir al segundo piso, no bajen las escaleras, van a subir, son 6 escalones apenas Sí. y también hay una rampa. Sí. Al fondo de la recepción, al lado del Gallery Hall, ahí nos van a encontrar 10 de mañana para 10 de anoche, non-stop, que es algo importante para resaltar. Nosotros no cerramos las puertas. Ok, Nosotros abrimos, almorzamos ahí, cenamos ahí, ahí nos falta solamente bañarnos y dormir. El resto del día, ahí nos van a encontrar. Que si usted tuvo tiempo en la mañana, lléguese a las 10. Ok. Que si salió el almuerzo, lléguese al almuerzo. Que si terminó de trabajar a las 4, a las 5, a las 6, llegue porque estamos hasta las 10 de la noche. Ok. Todos los días. Nosotros no tenemos descanso cuando venimos porque lo ideal es abrir al público de Curazao. Y entonces, como estamos por pocos días, pues le damos de corrido siempre para tener el placer de atenderlos. Y en esta oportunidad, la entrada completamente gratis. En esta oportunidad no hay carchi de entrada para que se acerquen a WTC. Jonathan, muchas gracias y le invito a toda la gente para que vayan porque los productos son como tú dijiste muy prácticos y estoy viendo también acá que son muy prácticos los productos que traen y de buena calidad y a buen precio. Eso es muy importante. Exactamente, bueno,
bueno, estamos buscando servicio de emergencias porque los precios están por el piso, hay que levantarlos de alguna forma y pues traemos unas excelentes promociones por el mes de mamá. Para la mamá no hay un solo día, son todos los días del año. Sí. Entonces, en homenaje a las mamás, por este mes de la mamá, tenemos espectaculares promociones en todo, tecnología, en las fajas, en los temas de la cocina, masajeadores, humidificadores, sonido, absolutamente de todo para todos. Tenemos productos desde niños de 0 a 99 años. Entonces recuerden, a partir de hoy, ya los últimos días que nos quedan, el plan aquí en Curazao, entre todo lo bonito que tenemos, el plan no es Punda, no es otra banda, no es Caracas Bay, no es Kenepa, que es la preferida mía, no es Mambo Beach, eso lo tenemos todos los 365 días del año. Pero la Gran Feria Colombiana Expo Novedad está solamente por pocos días. Entonces aprovechen estos días, el plan allá en familia, saquen un tiempito de 1 a 2 horitas para que vayan, porque creemos que entramos 10 minutos y nos vamos, pero cuando vean la primera demostración van a querer verlas todas. Entonces, para que vayan y disfruten en familia, se den una voltica y conozcan de todo lo bonito que traemos para ustedes. Muitas graças, muitas graças, Jonathan. Bom, nós vamos conversar um com Jonathan também. Bom, mesmo para escutar quanto custa vai ter, quanto costin den Expo Novedad Curaçao aí que não, então estão online para mira também algum de demonstração de produto também. Pero ora bom mesmo mira orinan também demonstração de produto nan kunan den Expo Novedad Curaçao. Estado Chimarinta, Moro Marinta. Popular Expo Novedad Curaçao. Te atrove. Cuyen de producto novo e na bom preço for de Colômbia. Expo Novedad Curaçao. Vários produtos para beleza, para saúde, costam para uso em casa, em cozinha, herramientas profissional e útil, prenda nan bonita e ópticos más. Pues es un juega prometa beber agua limpia. Tour día, entre 10h30 para 10h de noche den UTC. Parquer para atrás, subir na banda y botar dentro. Expo Novedad Curaçao. El popular producto nan colombiano de calidad y na bom preço te atrove. Pa un par de días so, den Expo Novedad Curaçao. Aprovecha. Yo